Hola, ¿qué tal? Soy David Lara, licenciado en odontología por la Universidad Complutense de Madrid, cirujano oral e implantólogo y director del Área 8 Clínica Dental aquí en Logroño. El capítulo de hoy o la píldora de formación que vamos a dar es ergonomía en la clínica dental. ¿Por qué he elegido este tema? Porque parece ser que todo es excelencia en la odontología, digitalización en la clínica dental, implantología, estética dental, alineadores de ortodoncia invisibles. Y eso está muy bien, pero esos son trabajos, son tratamientos que lleva a cabo pues, un equipo profesional, ¿no? Un equipo médico que es el que integra o forma la clínica dental. Y al final somos personas que físicamente y mentalmente tenemos que estar concentrados en esa función. Entonces, el trabajo diario en una clínica dental pues son horas, días, meses y a lo largo pues, de una vida profesional son muchos años en los que estamos ahí trabajando y físicamente pasa factura. Entonces, cuanto antes empecemos a guardar unas posturas, a conocer un poquito una serie de zonas donde tenemos que trabajar, pues nuestro cuerpo lo agradecerá y nuestra calidad de vida en el trabajo y en un futuro, cuando acabemos la profesión, pues nos lo agradecerá nuestro físico, ¿no? Y nos evitaremos, pues a lo largo de esta vida, ya te digo, de clínica, de trabajo en clínica, pues lesiones, contracturas, tendinitis, posibles bajas laborales por problemas físicos. Entonces, no es solo que sepamos llevar a cabo ciertos tratamientos y lograr el éxito en el paciente, sino que también nosotros nos cuidemos y pues dé lugar a un confort físico y mental en nuestra vida profesional. Entonces vamos a compartir pantalla y empezamos. Muy bien. Como conceptos básicos, pues definir la ergonomía, que más o menos pues, es lo que todos sabéis, es el estudio de las condiciones de adaptación pues, a un lugar de trabajo, a una máquina, a un vehículo, pues, a unos materiales o a unos instrumentos que utilizar en cada trabajo, cada profesión de cada persona. La ergonomía busca el mayor rendimiento en dicho trabajo a partir de la humanización de los medios para cada producto, ¿no? Las posiciones, posturas, en nuestro caso del odontólogo y de los auxiliares y de recepción y de todo el equipo que trabaja en clínica, han ido cambiando al transcurrir del tiempo, siempre con la redacción de los métodos de adaptación a nosotros, a los empleados, pues a los equipos, al nuevo instrumental, el nuevo equipamiento de clínicas. Y nada, pues las posibilidades de error postural hoy en día son muy pocas. Entonces es coger una serie de parámetros o una serie de características pues que llevemos a cabo y que tanto a nivel postural como a nivel pues, de cierto instrumental que nos va a ayudar a llevar a cabo nuestra función o nuestros tratamientos en clínica y nos ayuden físicamente a estar bien. Se diferencian en ergonomía diferentes áreas de trabajo. Podemos ver cuatro. Pues una es la zona del colaborador, operador, odontólogo, el que está llevando a cabo el trabajo principal. Otra zona es el del personal de enfermera, auxiliar, la persona que nos está ayudando a llevar a cabo el tratamiento. Otra es la zona de transferencia, por donde nos vamos a pasar los materiales y todo lo que necesitemos. Y otra es una área, una zona estática. La zona del operador o el área del operador, pues es una zona comprendida entre las 12 o la 1 y las 7 y las 8. Como más o menos podéis ver en ese dibujo, pues trabajamos como en un reloj, ¿no? O sea, es alrededor del sillón dental y más o menos pues cada uno va a llevar sus cuartos de hora o sus zonas horarias, ¿no? Donde nosotros nos podamos colocar y mejorar el trabajo. El área del odontólogo pues, se sitúa para trabajar, pues suele ser entre las 9 y las 12 y ocasionalmente de forma esporádica pues va cambiando de una o a las 2 o a las 3 según el tratamiento que esté haciendo y según pues, la visualización o la ayuda que necesite y también siempre adaptándonos pues, a un compañero que nos va a ayudar y sobre todo una posición del paciente que pueda tener. Luego, el área de auxiliar, pues es enfrente a la nuestra. Si nosotros estábamos a las 9, pues se supone que pueda ser pues a las 3, ¿no? La mejor zona. Está comprendida entre las 12 y las 4 y se va moviendo en ese horario. En esta zona es donde se colocará el auxiliar, pues con orientaciones diferentes según la forma de trabajo. Pues hay dentistas que les gusta trabajar a las 12, hay otros que están a las 9 y hay otros que se van moviendo pues dependiendo del tratamiento. Si hacemos un tallado, por ejemplo, de una arcada superior completa, pues más o menos nos vamos a ir moviendo dependiendo de dónde estemos, sobre todo para ver diferentes caras del diente, ¿no? Cuando tallemos, pues la mesial, la distal, la palatina, la vestibular.
Luego, el área de transferencia, pues es una zona comprendida entre las 4 y las 7. Y esta zona se encuentra comprendida entre el mentón y el esternón del paciente. En este área es donde se intercambia pues, el material y siempre fuera de la cara para evitar que se nos caiga pues, una punta de gutapercha cuando estamos haciendo un endodoncio y nos la pasa, o cualquier instrumental que pueda pues, eso, caer en la boca o en la cara del paciente, que no conllevaría ningún riesgo, pero bueno, ya quedas mal, ¿no? Ay, perdona, tal. Otra área, el área estática, es una zona comprendida entre la 1 y las 2 y se aprovecha esta zona para colocar más cerca posible pues, los instrumentos o materiales secundarios necesarios para dicho tratamiento, ¿no? Es pues, el típico carrito, un mueble o la bandeja de apoyo donde colocamos pues, lo que no vaya a caber en la bandeja principal o en cada uno, dependiendo del gabinete que tenga o de la zona o del espacio que tenga físico, pues se organiza el instrumental. Por ejemplo, si vamos a hacer en una sedación que podemos hacer varios tratamientos, pues si vamos a hacer implantes, extracciones y raspados o algún empaste aprovechando que el paciente está sedado, pues en un lado pues vamos a tener la zona de implantología con las fresas, pues, los implantes, en otra zona los botadores o los forces y en la zona los instrumentos de extracción y pues a lo mejor en una área estática pues tendremos ahí el carrito auxiliar de empastes o de lo que sea. El caso es tener todo a mano para poder ir pasándolo al odontólogo sin tener que movernos mucho, levantarnos, que eso pues al final es un desgaste físico, energético, que eso luego al final del día pues pasa factura y es lo que se centra en la ergonomía, en simplificar en nuestro trabajo para ahorrar energía, evitar cansancio, evitar fatiga muscular y también pues al final es fatiga mental, ¿no? Porque todo eso conlleva a un estrés laboral. Las posiciones, ahora vamos a ver un poquito las posiciones básicas de lo que es el personal de clínica, sobre todo centrándonos pues, en lo que es en el odontólogo y en el auxiliar, ¿no? Lo que es en el trabajo en el gabinete dental. Al final las posturas del odontólogo pues son dos, que es estar de pie o estar sentado. La más aceptada por la inmensa mayoría de los profesionales pues es la más cómoda, que es estar sentado. Y ya que nos ofrece, pues, además de un menor cansancio físico, porque estamos sentados, pues una mayor seguridad, acción y concentración. Pues, de pie ya veremos que pues, tienes que estar manteniendo el equilibrio, tienes que estar, pues, por ejemplo, si quieres hacer una obturación y tienes que utilizarlo, el instrumental rotatorio y la turbina y tienes que tener el pedal, pues es mejor estar sentado y mover el pie tranquilamente en el pedal, que no estar de pie que ya tienes que andar como a la pata coja para mover el pedal, accionarlo, etcétera. De pie, las indicaciones, cuando el paciente no se pueda tumbar. Hay algunos pacientes pues que no, no me tumbes tanto que me mareo, hay los vértigos o aquellos pacientes pues, que tienen un poquito de chepa o puede ser algún problema de espalda que la han operado recientemente y pues no los puedes tumbar mucho antes que estar trabajando así, que tú tampoco te puedes subir la silla del todo, pues al final decides hacerlo de pie, ¿no? Siempre se aconseja o yo aconsejo que se haga esto, que haya un equilibrio, ¿no? A ver, Paquito, voy a ver si tumbándote un poquito más estás bien. Ay, vale, vale, vale. ¿Sabes? Porque tampoco hacer un tratamiento de pie, si es poquito, sí. Si es un tratamiento corto, pues le puedes hacer el favor porque sabes que va a quedar bien y tú no te vas a estresar. Cuando el trabajo que vamos a realizar requiera que el paciente se encuentre sentado, como la realización de registros oclusales, algunas impresiones, pues claro, pues ahí además son tratamientos cortos, la toma de dos arginatos o de silicona, de unas medidas, también por el riesgo que conlleva la sensación de ahogo, de que se cree que se va a caer pues lo que es el material de impresión. Cuando se requiere hacer fuerza, bien esté el paciente sentado o tumbado. Hay gente que prefiere hacer las extracciones de pie, yo en algunos casos las hago y hay otras veces que estamos sentados según el tiempo de duración. Pues aquí pues estar de pie, pues al final puedes hacer más fuerza o tienes más libertad de movimiento porque estás de pie, puedes estar alrededor del paciente en la zona que tú quieras hacer el tratamiento. Y luego, pues cuando el trabajo que vamos a realizar vaya a ser muy breve, retocar una prótesis, apretar un ganchito del esquelético, cementar una corona que se me ha caído, pues cualquier cosita de estas que lleve poco tiempo, pues pierdes más tiempo en sentarte, en preparar y tal, que en retocar, y más si tienes una agenda un poquito apretada. Las ventajas que tiene la posición de estar de pie, pues que tienes mayor libertad de movimiento y alcance. Al estar de pie, pues puedes alargar los brazos, te puedes ir a la bandeja, puedes girar alrededor, sin tenerte que chocar con las rodillas del compañero, sin tenerte que chocar pues, con el cabezal o acercarte demasiado al paciente que vean que estás invadiendo su intimidad.
y puede, otra de las ventajas es que puede ejercer pues, mayor fuerza, mayor potencia, lo que decíamos antes, en algunas extracciones o en muchas extracciones, ya te digo, pues es el trabajo que mayor fuerza tienes que hacer, ¿no? Pues al final pues estar de pie pues conlleva mayor libertad, te puedes ayudar con la espalda, con el brazo, giro de muñeca, a no solo sentado, que ya tienes que andar, pues si tienes que entrar con un botador, pues ya tienes que alzar y puedes tener tendinitis y problemas de encodo, en hombro, en el supinador, ya tienes mayor riesgo de lesión. Luego, otra ventaja es la disminución de la presión sobre los discos lumbares. La presión sobre estos discos es aproximadamente 25. Al estar de pie, pues al final tiras de tren inferior, no solo sentado, que al final descargas más en las lumbares. Que por eso es muy importante, pues lo que decíamos antes, con el paso del tiempo han ido mejorando todo el equipamiento, los siones dentales, las sillas, están las sillas ergonómicas de caballo, estas de, como tenemos, hay muchas que ya se adaptan perfectamente, lo puedes angular o nivelar pues en la zona lumbar para que te proteja a lo que quiera llegar. Las desventajas de estar de pie, pues al final pues es un mayor consumo, a ver, lo pongo aquí para que lo veáis. Las desventajas es mayor consumo de energía, pues al haber más músculos implicados, al estar de pie y mayor movimiento, pues al final tiras más de músculo, pues es más energía a lo largo del día. Si has estado todo el rato de pie, pues tendrás cansancio en pies, piernas, lumbares, riñones. Tienes peor retorno venoso al estar todo el rato de pie, aumento de presión sobre los ligamentos y articulaciones de las extremidades, porque tenemos que tener en cuenta que nuestras articulaciones inferiores están soportando todo el peso. Pues si a lo largo del día estamos todo el tiempo de pie, al final pues hay una fatiga muscular y un estrés físico importante, sobre todo al final de la semana, esos viernes que ya dices, pues estoy reventado. Y luego las extremidades inferiores no tienen libertad de movimiento, sobre todo cuando se trabaja con la turbina. Lo que decíamos antes, al final si vas a accionar el pedal y estás de pie, tienes que apoyar un pie. El otro irá a buscar el asa, ¿no? del pedal, colocarlo. Ir al del agua, al botón del agua, al pie. Entonces estás más o menos manteniendo un equilibrio y con el paciente y la turbina, pues ahí también hay un riesgo de que puedas hacer algún daño al paciente, ¿no? Que el tratamiento no te salga bien, sobre todo un tallado que requiere mucha precisión, pues eso son indicaciones de trabajos para estar sentados. El equilibrio general y estabilidad del cuerpo no es suficiente para ejecutar movimientos de precisión, lo que decíamos. En este punto hay que tener en cuenta que se tiene poca base de sustentación. Al final solo son los pies. Cuando estamos sentados, pues es todo nuestro peso del cuerpo en una silla, mayor superficie y mayor reposo, ¿no? Y mayor estabilidad con los pies en el suelo. Bueno, pasamos a la de sentado. Sentado, pues, ¿cuándo son las indicaciones? Pues al contrario de lo que habíamos dicho anteriormente, en la mayoría de los trabajos. Y siempre que el paciente se pueda mantener en esa posición que nosotros le coloquemos horizontal. Las ventajas que tiene pues, el estar sentado, pues es una disminución de la sobrecarga circulatoria, lo que decíamos anteriormente, mejor retorno venoso de las piernas, por lo tanto también disminuye el riesgo de varices, disminuye el consumo de energía, al estar sentado te cansas menos, menos gasto energético, menos acción de más músculos y disminuye la sobrecarga también de los ligamentos y articulaciones al no estar soportando el peso del cuerpo cuando estamos de pie. El aumento de la capacidad para efectuar trabajos que requieran alta precisión y adaptación a la distancia focal, pues es más fácil. Pues al estar sentado, pues estás más cerca del paciente, puedes angular, ¿no? Cuando estás de pie, que al final te tienes que acercar mucho y ya tienes que cargar la espalda, ya no puedes mantener una posición recta. Y luego, pues otra ventaja de estar sentado es que tienes mejor control de los mandos del pedal del equipo. Tienes a mano derecha la bandeja, las mangueras de los rotatorios, el pedal. Si tu compañera tiene que salir un momento, el auxiliar, atender a un paciente, tú puedes cogerte del carrito el aspirador y te puedes ayudar y lo tienes todo a mano. Las desventajas de estar sentado, porque tienes menor alcance. Al final, estar sentado, pues estás limitado a un área, ¿no? Porque la silla, pues al final también depende del espacio físico que tenga cada box o cada gabinete. Si es grande, pues tú con la silla, pues perfectamente te puedes mover, pero muchas veces tenemos el mueble casi pegado al cabecero del sillón, ya no puedes acceder, no puedes coger la manguera en el caso de que tu compañera pues te deje solo o al final te puedes chocar con las rodillas en el sillón dental o si son de estos sillones con espaldas pequeñas, con respaldos pequeños, perdón, pues al final estás como acercándote demasiado al paciente, que muchas veces los pacientes como que de estos que desconfían es como, uy, qué cerca está el dentista, entonces hay que tener ahí cuidado.
Y otra ventaja, se puede realizar menos fuerza. El odontólogo, al estar sentado, pues ya te digo que es más maña, más movimiento de muñecas y de codo a muñeca, que cuando estás de pie, que puedes hacer más movimiento de espalda, hombros, cuerpo entero. Hay una mayor sobrecarga de los ligamentos y discos intervertebrales de la zona, puesto que modifica la lordosis. ¿Vale? Al estar sentado, pues que vas a sobrecargar pues, la zona de las lumbares. La posición del auxiliar es más importante incluso que la del odontólogo, porque al final nos están auxiliando, su función es fundamental. No hay trabajo dental sin la ayuda de un auxiliar o de un compañero que te esté pues, separando bien para ver. Si no te separa, si no está bien colocado, no te separan bien, tú no ves bien, no te entra la luz del foco, de la lámpara del equipo. Al final tú no puedes ver con visión indirecta, tienes que andar arqueando y asomándote, ¿no? Cuando en lugar de tirar de espejo, pues ya tienes un problema del externo, del trapecio, de la espalda, y todo eso puede dar lugar pues, a futuras lesiones o sobrecargas que, si no vamos al fisio de vez en cuando, pues al final acabamos rompiendo y la posibilidad de tener una baja laboral. ¿Cuál es la posición del auxiliar? Pues más o menos la que veis en mi compañera, perdón, la que veis en la foto de mi compañera. La cabeza ligeramente inclinada, los hombros paralelos siempre al plano del suelo, la espalda recta, brazos pegados al cuerpo, manos más o menos a la altura línea de la media del esternón y los pies apoyados y las piernas en ángulo recto, con la espalda bien pegada en el respaldo, en los riñones, y más o menos como veis ahí en la imagen. ¿Cuáles son las posiciones? Bueno, antes de pasar a las posiciones más o menos, pues eso, decir que es muy importante que todo el equipo remee hacia el mismo sitio. De nada vale si mi auxiliar está manteniendo buena ergonomía y yo pues al final estoy colocándome mal, me voy a las 12 del paciente o ya estoy invadiendo la zona del auxiliar, la 1, las 2, tal, ella ya se tiene que mover, me tiene que aspirar pues como pueda, muchas veces no ve y el aspirador pues va a la garganta o no te lleva todo el caudal de agua y el paciente se atraganta, o al final ese acúmulo de agua hace que tú no puedas ver dónde estés. Si, por ejemplo, estamos haciendo una reconstrucción de un 27 o un tallado de un 26 o una extracción de un 18, pues al final lo que os quiero decir es que hay que intentar instalar un protocolo de ergonomía en todo el equipo. De nada vale, ya os digo, que uno de los dos lo haga bien y otro no, porque al final es un trabajo en equipo. Y todo esto no es solo para el trabajo en gabinete dental. La recepcionista es muy importante. Hay que tener en cuenta que la recepcionista o atención al paciente, nuestros compañeros más de explicar presupuestos o ventas, pues se tiran mucho tiempo sentados o delante del ordenador o con la gestión de la clínica, de las agendas. Entonces, si al final son malas posturas, si no guardamos una dirección también ojo pantalla del ordenador, todo esto es de lo que se ocupa la ergonomía, no es solo estar recto, sino pues intentar ser lo más productivo dentro de una calidad de vida que no conlleve pues en un futuro a las lesiones. En la actualidad se trabajan con 3 posiciones diferentes. Pues la posición de trabajo del odontólogo propuesta por Sean pues, es fija a las 9 y el auxiliar está entre la 1 y las 4. Ya os digo que lo ideal sería 9-3. La posición de trabajo propuesta por el grupo de ATAMI, dirigida por BITS y recomendada por instituciones como la OMS, es que el odontólogo está a las 12 y entre las 2 y las 4 el personal auxiliar. Y luego la posición propuesta por la Universidad de Alabama, en la que el odontólogo se sitúa entre las 8 y las 11 y la auxiliar entre las 2 y las 5, dependiendo del campo operatorio y del trabajo a realizar. Yo os digo que no hay una regla absoluta para todo. ¿Por qué? Porque depende del tratamiento. Depende de si el odontólogo es zurdo o diestro, depende del equipo si está hecho para zurdo o para diestro, depende de si estamos haciendo un tallado completo, depende de si estamos trabajando en arcada superior o en mandíbula. Depende de la formación que nos haya dado, pues hay cirujanos que se colocan a las 12 y colocan pues, los implantes en la cabeza del paciente y a una altura muy baja. Hay otros que están a las 9 y los colocan pues, de manera diferente. Las extracciones, al final el objetivo es hacer bien el tratamiento, pero no a cualquier precio. No es como este cordal pues me está dando guerra, voy a darle el tirón, me coloco así, le pongo el pie, ¿no? Lo que decían encima, no. Pues al final muchas veces es paciencia, respirar, maña y colocarte perfectamente y el trabajo acabará saliendo bien. Como conclusiones finales, para ya terminar esta píldora de formación de ergonomía, pues al final la ergonomía se encarga sencillamente de simplificar las tareas.
de tener una productividad en tiempo y en movimientos, que hay una comodidad entre el equipo médico y el paciente sobre todo también, porque no es solo nosotros que nos dedicamos a esto, estar todo el día trabajando y a lo que os decía, a lo largo de la vida profesional, sino que el paciente también se vaya cómodo. Muchas veces el paciente con una simple profilaxis se ha ido con las posturas o los blanqueamientos de una hora, hora y media que los tienes entre el aislamiento, la hora de blanqueamiento, que los pacientes pues al final si no les colocamos bien el cabecero, si no es un sillón medianamente ergonómico o si no tenemos en cuenta esa posición del paciente, el paciente se va a ir mal también y va a decir, jolín, no me duele la boca pero me voy mal de la espalda. Entonces es pensar en el paciente y pensar en nosotros y en todo el equipo médico. Al final esto es una de las conclusiones, que es lograr calidad y bienestar, y con esto conseguiremos cansarnos menos y evitar lesiones. Así que nada, muchas gracias por estar en la formación con esta nueva píldora y nos vemos en siguientes. Si queréis alguna específica, me podéis escribir a estos correos o a estas direcciones que os doy, y muchas veces pues, nos podemos preparar temas a la carta y los comentamos aquí con vosotros, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias y que tengáis buen día. Hasta luego.